Sí, buenos días. Con el objeto de ir abreviando, hace rato estaba revisando y decía, gracias. Perdón. ¿Se alcanza? Si no, gracias. Sí, gracias. Pero bien, la pregunta con la que inicio el trabajo es: ¿cómo vivieron el miedo 3 mujeres de la colonia de Polanco, en la ciudad de Guadalajara? Una colonia suburbana y en torno a una experiencia que, si bien fue motivada predominantemente por un matiz religioso, también devino en una experiencia social, en una experiencia educativa. En la década de los años 70 a los años 90, 3 mujeres participaron, una de ellas como fundadora de las comunidades eclesiales de base. Estas comunidades, impregnadas por la teología de la liberación, ¿sí?, a raíz del trabajo del Concilio Vaticano, en donde se le da una vuelta a la Iglesia, y muchos de los sacerdotes, y particularmente la situación tan acuciante de América Latina, favorece la incorporación de unos religiosos que ahora están con los pobres, trabajando con ellos, pero también incidiendo en las condiciones de pobreza. A la colonia Polanco llega un sacerdote jesuita instalando estas grupalidades. Las comunidades eclesiales de base fueron la piedra angular de esta iglesia. Se traslada el noviciado a la colonia. Me voy un poquito a elementos de contexto. Esta colonia, conocida como el Basurero en este tiempo, una colonia del sur de la ciudad, sí, en la periferia, en donde estaba habitada predominantemente por gente que venía huyendo de la pobreza del campo. Sin embargo, me cuesta trabajo no decirlo, pero traficar con la pobreza, mercantilizar la pobreza, siguen siendo prácticas, me parece, muy comunes. Entonces, en este escenario radicaron un montón de movimientos: el PRI, a los que le decían los matanceros, etcétera, gente que buscaba agua para su molino, con gente muy necesitada. Pues bien, una de estas mujeres participa muy de cerca en la instalación de estas comunidades, es decir, se va a trabajar con la gente a la calle. Cristo no está en los templos, ¿sí?, a la calle, con la gente. ¿Cómo vives? ¿Qué necesitas? Ver, pensar, actuar. Otra de las mujeres es una profesionista que hace una intervención social, una intervención universitaria en esta colonia. Y la tercera mujer, una participante de las comunidades eclesiales de base. Una mujer que vivía en la colonia y que es integrada a estas grupalidades. Esas son las 3 mujeres. ¿Cómo vivieron el miedo ellas? El acercamiento es un trabajo que se desprende de un proyecto, agentes, el tejido social en Lomas, agentes y actores sociales, el tejido social en Lomas de Polanco, y que ha dado muchísimo trabajo de campo. El trabajo de campo es el que estamos analizando ahorita porque es vastosísimo. Entonces, la historias de vida, en concreto de una de ellas, y las entrevistas de las otras 2, fue el material que nosotros analizamos. El análisis de la narrativa, tomando como base a Rico, diciendo, bueno, el texto es la vida, la persona construye su vida a través de la narrativa, a través de la memoria colectiva también. El enfoque, por supuesto, que es biográfico, y apelamos también a Ferrarotti cuando dice que el texto es contexto. Y no me extiendo más al respecto, pero sabemos que los actores sociales, cuando hablan de sí mismos y del contexto social en el que están inmersos. Hablan de sí mismos, del contexto y de la interacción que tienen con ellos. Entonces, conocer al sujeto es conocer al mundo.
Conocer al mundo es conocer al sujeto. Y aquí voy a centrarme un poquito más la propuesta que hacemos de las emociones. Nosotros nos nutrimos del constructivismo social, de la sociología de las emociones, sin embargo, estamos más apegados al paradigma de la complejidad. En esto reconocemos la mutua participación, lo ineludible que resulta hablar de categorías, de hablar de sujeto, hablar de mundo, si nos construimos, deconstruimos al tiempo que lo hacemos con el mundo que nos rodea, y luego el mundo incide en nosotros y nosotros en el mundo. Las emociones son epistemes en sí mismas, no solo, como dice Le Breton, porque son una manera de conocimiento, como dice Heller, porque son valoraciones, como dice Hillman, porque tienen elementos cognitivos, como dice Vygotsky, que hay una emocionalidad de la razón y una racionalidad de la emoción. Tomamos particularmente esta postura merleau-pontiana, donde dice que las emociones son comportamientos, y esto tira como una visión predominante, aquella biologicista o naturalista, en donde decía que un sujeto solamente podía saber lo que sentía y los demás a lo sumo imaginarlo y suponerlo de acuerdo con la propia historia. Entonces, no queremos meternos en una discusión conceptual, más bien ir construyendo una propuesta, la vamos construyendo, diciendo, bueno, las emociones no se necesitan adivinar, las emociones son posicionamientos, perspectivas, roles, dice Le Breton, maneras de colocarse ante el mundo. Las emociones se delatan. En este sentido, nos afiliamos más al paradigma de la complejidad también, y el abordaje que hacemos es interdisciplinar, entendido por interdisciplina no la renuncia a una disciplina, sino una propuesta, incluso disciplinar, que tiene la suficiente porosidad como para permitir que otras disciplinas le trastoquen y le impacten. Yo de formación sí soy soy psicóloga. Sin embargo, en donde menos encontré material de las emociones fue en la psicología. Pero en la sociología de las emociones, en la antropología de las emociones, la geopolítica de las emociones, la ética de las emociones, la estética de las emociones, es un mundo que yo no me imaginaba. De tal manera que incorporamos aportaciones de estos ámbitos. De ahí que nosotros hagamos una propuesta, pues, que las emociones son nodos vinculares, ¿sí? Las emociones son variaciones relacionales, modalidades, enlazadores, que articulan la participación del posicionamiento social y los modos de emerger en el mundo. Son nodos constitutivos del entramado relacional que está formado por el sujeto, el mundo, los vínculos y la agencia de los actores sociales. Emocionarse es implicarse, dice Helen. Es el establecimiento de un diálogo corporalmente resonante con el mundo, una modalidad vincular. Las emociones son una denuncia del posicionamiento que se tiene. Son epistemes que nos dan conocimientos del sujeto, qué le interesa, qué quiere, qué valora, a qué se acerca, a qué rechaza, a qué se afilia. Nos hablan del sujeto, pero nos hablan también, como decía hace rato, en este entramado indisoluble del mundo que vive el sujeto, de los vínculos que establece con ese mundo. Entonces es como un prisma al cual podemos acceder desde el mundo emocional, desde los vínculos, desde el sujeto, desde el clima emocional, el entorno del que nos hablan las emociones. Esto es lo que vamos construyendo. De aquí voy a dar un brinco, porque lo que más me interesa es como si pudiese yo transmitirles lo que esas mujeres nos transmitieron, en el entendido, pues, de que estamos haciendo una interpretación de segundo grado, porque interpretamos lo que otras gentes interpretaron, porque al menos en
metodología cualitativa, pues no desconocemos la participación propia, ¿sí? Y la construcción conjunta, la construcción que se hace junto con el otro. La primera, le he llamado Olga, el miedo y los riesgos del vivir. La vida se caracteriza por los quiebres, los cortes, las rupturas, los desgarros que impactan la condición vital de las personas, ¿no? Este contexto es de riesgo, la vida es un riesgo, la vida es inseguridad, ¿sí? Particularmente cuando no se sabe lidiar con estas condiciones. Bauman, aunque desde su perspectiva, pero viene a cuento, dice: el mundo notoriamente inestable, únicamente constante en su hostilidad hacia todo lo constante, la tentación de detener el movimiento, de parar el perpetuo cambio, de instalar un orden contra todo desafío, se vuelve arrolladora y muy difícil de resistir. Es en este escenario de riesgo donde se apareja el miedo. Iremos definiendo poco a poco lo que entendemos por miedo. Aquí, en este caso, un miedo primario. Es decir, un miedo, dice Robin, que aunque no se dé a notar, se experimenta. Pues ya lo decían por allí, ¿no? Cuenta la historia que cuando Adán comió la manzana de aquel árbol de conocimiento y luego se le aparece el que le dijo que ese árbol estaba prohibido, tuvo miedo y dijo: yo no fui, fue Eva la que me dijo, ¿verdad? Pero Eva le dio miedo y dijo: no, yo no fui, fue la serpiente. Y se pasaron la bolita entre los tres, ¿sí? Sin embargo, el conocimiento estaba allí. Es decir, el miedo nos aporta conocimiento, aún este miedo que dicen que es el miedo primario. El miedo a perder cosas, el miedo a no tener, el miedo a que cuando amamos a alguien nos da miedo que le pase algo. Este es el caso de una mujer, ¿sí?, que llega a la colonia reconociendo que era la colonia más peligrosa de Guadalajara. Una colonia donde había bandas de muchachos con un problema de drogadicción muy fuerte, ¿sí? En Lomas de Polanco, los habitantes vivían en una situación de extraordinaria precariedad, ¿sí?, tanto por sus condiciones como por la pobreza en cuanto a servicios de habitabilidad. La colonia permite el asentamiento por manejos oscuros entre un fraccionador y los gobernantes en turno. No había drenaje, no había agua potable, etc. En este entorno, ¿sí?, de riesgo, resulta que esta mujer se va a vivir a la colonia. Llega y se instala como un habitante más. Se instala en un lugar en donde había una pared y había casas de cartón, le decían la longaniza a este lugar. Pareciera que entonces el miedo debía estar instalado, el miedo se podría naturalizar allí, pero no olvidemos que el miedo es una construcción también, es una emoción construida socialmente. Dice Bauman que el miedo es el nombre que le damos a nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia respecto a las amenazas y a que no sabemos en qué condiciones estamos para enfrentarlas, es decir, hay una desorientación. Esto tiene mucho que ver con la noción de emotion, de las emociones, ¿no? El asunto aquí es que podríamos pensar que esta mujer habría de tener miedo por todas las situaciones de riesgo. Se mueve ciertamente por un apostolado, porque ella es religiosa, pero su convicción es que la vida es así, que la vida son riesgos. En sus propias palabras dice: créanme, me duele mucho oír que se expresa en nombre de la gente muy pobre, porque tienen tan cerradas sus posibilidades de crecimiento, sus posibilidades de crecer. Y más adelante, por aquí lo traigo, pero lo voy a adelantar, dice: los pobres son flojos, pero también hay ricos flojos. Es cierto, los pobres no tienen trabajo, pero también los ricos, muchos no tienen trabajo. Dice: me da mucha pena todas esas historias de miedo que les han endilgado.
ella también refiere cómo en su historia le decían, cuídate. Sin embargo, es curioso, cuando llega una persona y reconoce que la vida es riesgo, su posicionamiento ante el miedo es distinto, que este es el caso. Me voy con la otra persona, ¿sí? Esta otra persona hace una intervención desde la universidad y es una profesionista. Ella dice, yo era una niña bien, se va a vivir a la colonia, ¿sí? Llega a la colonia y se instala allí. Entonces, reconocemos aquí cómo este miedo fabricado por autoridades eclesiales y por autoridades gubernamentales, que se nos antoja esto que llaman el uso político del miedo. Un uso a modo que de algunas maneras, de múltiples maneras, desvirtuó el movimiento que estaban haciendo estas personas, que deslegitimizaba su lucha por pelear por un alcantarillado, etc. Es decir, por hacer valer sus derechos. Sin embargo, aquí con ella decía, sí había riesgos, y en el ánimo de no caer en una apología, ella misma dice, la primera semana que me fui a vivir a Polanco, mataron a un muchacho junto a mi ventana. Cuando habla de los muchachos, que sí había un problema muy grave de drogadicción, ella decía, sí, sin embargo, era fascinante ver cómo venían a las comunidades o a los grupos 50, 70, 80 muchachos, y ellos planeaban cómo era su agenda, qué temas querían tocar, qué temas querían realizar, etc. Y ella lo dice como contraparte. Es decir, había muchachos con problemas muy serios, pero había una contraparte. En este sentido, nosotros podemos afirmar, pues, que aún con el miedo político usado, instalado, maquinado, la persona, en este caso ella, puede ser capaz de medir, de tener un gradiente, de matizar lo que estaba sucediendo. Porque una de las funciones más importantes del miedo político es generar una atmósfera que no le permita a la gente el reconocimiento de lo que está sucediendo y la discriminación. La tercera mujer, ¿sí? La tercera mujer participante de las comunidades eclesiales de base, voy a leerles solamente algunas palabras de ella. Es impresionante. Yo aquí le llamo el miedo ante la amenaza a la vida, ¿sí? Es decir, el miedo como el riesgo en la vida, el miedo en su uso político, ¿sí? Y el miedo ante la amenaza a la vida. Ella decía, la madre me motivó y Dios me inspiró a meternos en esta lucha del pozo que duró 3 años. Fuimos perseguidos, amenazados. Trataron de comprarme a mí, pero no lo lograron. Logramos mucho, porque nos dejaron nuestros terrenos y que no los vendiera el ayuntamiento, porque nosotros los compramos. Ellos querían quitárnoslo, era la idea de ellos, pero simplemente no los pudieron sacar. El miedo primario es constitutivo de la naturaleza humana. Sin embargo, ella, que yo digo es el miedo ante la amenaza de la vida, pues como vemos también el miedo estaba siendo usado políticamente. Arriba una de las conclusiones, hablar del miedo solamente como una de las expresiones atendió más a mi necesidad de poner orden en el trabajo que a lo que es la emoción del miedo. ¿Sí? La emoción, no podemos decir es un miedo primario porque se mezcla, ¿sí? Incluso con otras emociones. Cuando se habla de los muchachos que tenían problemas de drogadicción, por ejemplo, ella refiere, era una hermandad la que se hacía entre ellos. De ahí que el miedo está asociado con otras emociones de mutualidad, ¿sí? En este caso, y es otra línea que hemos trabajado con la esperanza, pero aquí en particular está muy asociado con el afecto solidario, dice Alicia Aguiluz, es decir, con la solidaridad. Esta última mujer, abrevio, dice,
en uno de los ejercicios de San Ignacio yo me di cuenta que estaba viviendo en una condición de peligro y Dios me iluminó y me dijo, tus hijos están primero. Dice, a mí no me pudieron doblar, pero a mí me quebraron por los hijos. Mis hijos están chiquitos, no tienen con quién se quede. Dicho sea de paso, la participación de esta mujer la llevó a no tolerar más la violencia del esposo. Estas fueron las tres mujeres. Yo cierro nada más mencionando pues que el miedo en sus diferentes expresiones tiene matices, que no podemos hablar solamente de esta, aunque en algunas el énfasis nos permitió hacer estas tres diferenciaciones. También como estas tres mujeres, y con esto termino, sí, las diapositivas me las brinqué, dice, el miedo sí presagiaba su instalación de manera duradera, dada la versión difundida socialmente de esta colonia como peligrosa, pero contrario a todo vaticinio, conjuntó uno de los movimientos religiosos, sociales, ciudadanos y políticos más sobresalientes de los años 70 y 80 en la ciudad de Guadalajara, las comunidades eclesiales de base. El ITESO tuvo una participación muy activa también, no solamente por la presencia jesuítica, que además el noviciado fue trasladado para allá en esa época, que además se instaló en Centro Polanco, sino también por diocesanos. Aquí no viene a cuento porque son hombres, ¿verdad? Y ahorita el interés eran esas tres mujeres, pero fue un grupo muy nutrido de personas que participaron en esta colonia. Las comunidades eclesiales de base marcaron una época en la colonia Lomas de Polanco, en la ciudad de Guadalajara, y estas tres mujeres, con sus expresiones del miedo, vemos cómo llevaron a cabo diferenciales de agencia que les permitieron una participación con muchos matices, acompañadas del miedo. Gracias.